Bien, estamos ya de vuelta en este bloque, siguiente bloque de Foro Empresarial. Conversábamos en el espacio anterior con el gerente de prestaciones económicas del Seguro Social del IPS, el doctor Pedro Halley, y nos adelantaba ciertos números muy interesantes. Nos decía que hasta el momento ya se dieron más de 300.000 acreditaciones a 150.000 personas, rondando casi los 40 millones de dólares de los 100 que tiene disponible. Tiene de un remanente de 60 millones, pero se suman dos modalidades. Esta prestación que se da a aquellos que tienen que hacer un aislamiento preventivo por COVID, aquellos que ya tienen COVID positivo y aquellas personas mayores de 65 años de edad que ya por la edad, por estar en ese margen de riesgo o grupo de riesgo, tienen también que aislarse preventivamente, y nos comentaba algunas acciones que van a poder llevar adelante. El cuarto pago de compensación por IPS podría darse a partir del 25 de agosto, más o menos. Vamos a tener mayores novedades al respecto, y eso en planos generales. Nos decía también que está bastante de acuerdo con este plan que proyecta migrar funcionarios públicos al Instituto de Previsión Social. Estaba bastante de acuerdo, pero obviamente va a necesitar toda una reingeniería actuarial para que pueda ser sostenible este esquema a largo plazo. Con eso hacemos el resumen, Nadia. Es momento de pasar a nuestra siguiente entrevista. Completito totalmente, y como siempre decimos, tenemos demasiado por compartir aquí en 5 Días TV. En este bloque vamos a estar hablando de cómo se encuentra la situación de los paraguayos en los Estados Unidos, de varias actividades que se están realizando por parte de la embajada. Como vos siempre decís, David, pedir un poco la temperatura, cómo está todo en el país norteamericano, y antes que nada ya le agradecemos muchísimo por su tiempo al embajador que está con nosotros para poder darnos todos esos datitos. Así que bueno, bienvenido, embajador, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Ya el embajador Manuel María Cáceres, por supuesto representante y embajador de nuestro país en los Estados Unidos de América. Buenas tardes, Nadia, David, un gusto de estar con ustedes y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir y aprovechar esta tarde para dialogar. Gracias por su tiempo, embajador. Si bien sabemos que sería trabajo mayormente de los consulados, esta relación directa con los connacionales, queremos saber a grandes rasgos cuántos compatriotas se han acercado a la embajada en estos meses tan complejos de pandemia. En este tiempo, la verdad que tuvimos un contacto fluido con los compatriotas principalmente como dijiste, a través de los consulados, pero también llegan a la embajada y tenemos un número importante de paraguayos en Nueva York, que fue el estado inicialmente más golpeado en Estados Unidos, fue el estado donde más personas fallecieron también, y lastimosamente sí, ahí fallecieron 15 compatriotas, y en contacto permanente con el consulado, con toda la gente. También se asistió a paraguayos que quedaron varados acá en Estados Unidos. Hay un programa de gente que vino a trabajar acá y que los trabajos se cancelaron porque eran trabajos en hoteles, principalmente en complejos turísticos, y se ha trabajado con ellos, con los consulados, para posibilitar su retorno a Paraguay. Eso se ha hecho con la Cancillería, con repatriados. El gobierno ha pagado algunos pasajes. Hay algunos vuelos que están yendo ocasionalmente. Son todos vuelos pagados. Son vuelos charter de dos compañías que están haciendo. De hecho, hay un vuelo que salió el 3 de agosto, hay otro vuelo el 11 de agosto que están saliendo. Y la gente aprovecha, cumpliendo con todas las reglas, pero la colectividad paraguaya en Nueva York principalmente estuvo afectado. Lastimosamente tuvimos una compatriota que falleció acá en Washington, y algunos otros casos también en Los Ángeles y en Miami, donde tenemos consulados generales, principalmente estos dos estados que llegaron tarde a la ola de contagio. Hoy día California, el estado con mayor número de contagiados, y Miami también tiene números importantes. Así que hacemos todo lo posible por acompañarlos, por asistirlos. Gente muy trabajadora, gente que muchos no tuvieron el tipo de trabajo que les permitía quedarse en la casa, y el porcentaje de esas personas que han tenido que salir de sus casas a trabajar, el porcentaje de contagio, ellos son un número muy importante cuando se analiza toda la película de quienes fueron contagiados.
Así mismo, embajador, y bueno, queremos consultar un poquitito entre todas las actividades, todas las asistencias que ustedes estuvieron realizando, cuáles son los proyectos que están justamente teniendo en cuenta para poder seguir ayudando a los paraguayos que están aún en el país norteamericano, por supuesto, y saber, de hecho, si tienen una agenda para ir, aparte del vuelo que nos mencionó de agosto, otros vuelos más destinados para que puedan seguir viniendo aquellos compatriotas que se han quedado varados ahí en los Estados Unidos. Claro, a esta altura, como dije, la mayoría de la gente que le encontró estas medidas fuera del país, sin ser residente en Estados Unidos, como turistas o como trabajadores temporales, en su gran mayoría ya han regresado. Y lo que sí es asistir a la gente que quiere seguir o quiere volver, ya sea para visitar a parientes o retornar a Paraguay, se le da vía los consulados la asistencia necesaria. Así que, y estamos siempre con las puertas abiertas, se reciben consultas, se reciben llamadas, sobre todo relativo a los vuelos, las condiciones para viajar, los albergues, los hoteles donde algunos tienen que ir a pasar la cuarentena. Y hay un flujo importante en ese sentido. Así que básicamente dar orientación y dar asistencia a la gente que quiera retornar y algunos que sí, que puedan estar en situación un poco económicamente un poco difícil. Los consulados tienen un pequeño monto de un importe en donde pueden dar algún tipo de asistencia. En algunos casos, como el consulado de Nueva York, también Miami, están dando inclusive algunos paquetes de alimentos para los compatriotas que puedan estar afectados, aquellos que no puedan salir de la casa. Así que ese es el programa que tenemos acá y como les digo, tratamos de llamar, tratamos de estar en contacto con ellos y acompañar a la gente afectada. Totalmente. Ya respondió parte de lo que le iba a consultar justamente si decía una asistencia más allá de la monetaria y también alimenticia, porque el alimento es más urgente, inclusive que tener plata en mano si es que la situación está muy complicada. ¿Cuántos compatriotas aproximadamente están ahí en Estados Unidos, embajador? Y aproximadamente en promedio, ¿cuántos estarían ya con COVID positivo? Mira, el número de compatriotas, la verdad, ¿viste? Ahí siempre es estimativo, no hay un número correcto o exacto donde pueda decirte, mira, hay tantos, y algunos están en una situación precaria de documentación. Esa gente tiene mucho temor inclusive de acercarse al consulado, que siempre está para ayudar y siempre para dar una mano. Se estima que hay un gran número en Nueva York, se habla de 30, 50 mil. Número exacto yo no podría darte, creo que voy a faltar a la verdad si te doy un número exacto, pero sí, hay muchos que están en contacto, el gran número, como dije, está en Nueva York, y después disperso por todo Estados Unidos. Tenemos un gran número de estudiantes también, tenemos alrededor de entre 500 y 1000 paraguayos que están estudiando regularmente, anualmente acá en Estados Unidos. Es un número importante que va creciendo, y esa es la situación de los compatriotas. Así que tuvimos un número importante de gente afectada, pero su gran mayoría ya están todos recuperados. Así que son pocos los que están en este momento pasando esa situación. Embajador, quisiéramos saber un poquitito cómo se encuentran las relaciones comerciales ya en medio de esta pandemia, en esta situación, si nos puede dar un pequeño panorama aquí para poder tener en cuenta. Sí, cómo no. Gracias. Es importante ese punto porque está siempre en la agenda. Nosotros históricamente tenemos un déficit comercial importante con Estados Unidos. Importamos mucho más lo que exportamos a Estados Unidos. Y tenemos un déficit de 600 a 1000 millones de dólares anuales en la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. Estamos haciendo lo posible por abrir más mercados. Siempre acá la dificultad es que el volumen de Estados Unidos es muy grande y siempre los pedidos muchas veces son inmensos. Y sobre todo que Paraguay, lastimosamente, no tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Cuando se hizo el área de libre comercio en las Américas, allá por los años 90 empezó la negociación y después, a principios del siglo, las negociaciones para el ALCA
quedaron paralizadas en la cumbre de presidentes de las Américas en Mar del Plata, por motivos ideológicos, porque en esa época había un grupo que no veía favorablemente un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Yo creo que el precio que pagamos nosotros como Mercosur por no tener ese acuerdo es muy alto. ¿Y a qué voy? A que muchas veces productos paraguayos que pueden ser muy competitivos, como textiles, que tenemos gran calidad, que da trabajo a mucha gente, no pueden entrar por los altos o por esos aranceles que hacen la diferencia. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos fue y tuvo un acuerdo comercial con casi todos los países de América Latina, menos con el Mercosur y con Venezuela, que nunca necesitó porque lo único que exportaba y producía era petróleo y entraba sin pagar aranceles. Y hoy día el Mercosur, que quiere entrar a Estados Unidos con mayor intensidad, se encuentra en una ventaja competitiva, si podemos hablar en ese sentido. No obstante, se hace el esfuerzo, estamos trabajando para cerrar el tema del ingreso de la carne paraguaya a Estados Unidos, que es un tema muy importante, es un tema que hace años se está trabajando y es un sector que ha trabajado siempre con mucha seriedad en Paraguay. Tenemos muchísimos mercados abiertos y obviamente estamos deseosos de que esas gestiones con Estados Unidos finalicen de ser posible en este año. Trabajamos muy de cerca con Senaxa. Quiero resaltar ahí el trabajo de José Carlos Martín. Realmente el trabajo técnico es excelente y es muy reconocido acá en las negociaciones que estamos llevando a cabo. Ese es un punto, un objetivo muy importante para nosotros. Y tenemos también un sistema que permite que productos paraguayos entren acá, que es el sistema generalizado de preferencias. Estados Unidos otorga más o menos a 30.000 productos ese listado, de los cuales Paraguay califica más o menos para 3.000 productos. Y no es muy utilizado, es una concesión unilateral. Muchas veces también es muy difícil hacer una inversión en una empresa o en una industria cuando uno no tiene el mercado asegurado. Entendemos eso, pero estamos haciendo, creo que debemos hacer un mayor esfuerzo para utilizar esas ventajas y esos beneficios que nos otorga el SGP y poder entrar a este mercado que es muy competitivo y es muy serio, pero es muy importante a su vez. Totalmente, y justamente ya que lo mencionó, embajador, esa conversación en cuanto a nuestra proteína roja, producto estrella, el lobby, ¿cómo está? Del 1 al 100%, ¿cómo estamos en las tratativas para que ingrese definitivamente al mercado norteamericano? Estamos mucho más cerca del 100 que pasamos la mitad de la mitad, estamos ahí cerca. No quiero dar fechas, no quiero, pero estamos cerca y el trabajo es fluido, es permanente, hay intercambio de información que van y vienen, falta una aprobación de unos cuestionarios aún que siempre van y vienen y después una inspección veterinaria que un poco afectada por esta imposibilidad de viajar en estos tiempos difíciles, pero aún así estamos optimistas a ver si este año podemos hacer una presentación oficial acá de carne paraguaya. Así mismo. Embajador, queremos saber cómo está el panorama en el país norteamericano ya global. Si bien al arrancar la entrevista usted estuvo mencionando que la cuestión está en épocas de elecciones, estamos a casi nada y el país también, aparte de esta situación, se está concentrando un poquitito en eso. Sí, estamos a menos de 100 días de las elecciones, del primer martes de noviembre, y obviamente todo está concentrado. Todo muy afectado. Realmente el COVID cambió la agenda política, la agenda comercial. El presidente Trump, que estaba presentándose con un récord histórico de desempleo y de subida de la bolsa y de crecimiento económico sin precedentes en Estados Unidos, se encuentra con a 6 meses de eso o a 5 meses de eso con una situación muy diferente, en el sentido de Estados Unidos este año va a tener una caída de, se cree, 4% de su PIB, una caída histórica, una de las mayores en mucho tiempo, y con millones de desempleados cuando prácticamente a principios de año no se tenía gente para los trabajos que estaban vacantes. Esa es la situación en donde se presenta esta elección. Las convenciones de los partidos republicanos y demócratas van a empezar este mes de agosto. No van a ser presenciales. De hecho,
está alterando toda la campaña normal de presencia, de recaudación de fondos. Está siendo muy afectada y es totalmente atípico lo que estamos viviendo, como en muchos otros ámbitos de la vida. Esta elección en Estados Unidos va a ser una muy especial y bueno, estamos atentos, somos unos observadores privilegiados a lo que acá está ocurriendo y por supuesto vamos a seguir muy de cerca todos los acontecimientos. Y esto muy a pesar de que hay varios sectores que sostienen que no sería el escenario más propicio para que se lleven a cabo los comicios, de que habría que esperar, habría que posponer, pero esto nunca sucedió en la historia de los Estados Unidos. No, yo no creo que eso pueda, es una opinión personal, ¿verdad? Pero postergar un comicio, acá se habla justamente de que va a ser un número muy importante de la gente que va a votar por correo y es una discusión que se está llevando a cabo, perdón, en este momento, la confiabilidad del sistema de comunicación o de votos de esa manera. Se cree que inclusive en algunos estados el número, por el temor a ir a hacer esas filas largas, el número de gente que va a votar por correo podría ser hasta más elevado que la gente que ejerce su derecho a voto presencialmente. Así que vamos a ver qué acontece. Eso también altera las campañas porque la campaña ya no es para el 100% de los que van a votar el día de la elección. En algunos estados creo que la elección se lleva a cabo hasta 3-4 semanas antes. Entonces, el margen de la gente indecisa o de la gente que no ha emitido voto, no estamos hablando 100 días para la elección, estamos hablando mucho menos días. Así que afecta a todo, pero va a ser muy interesante qué puede acontecer. El presidente de los Estados Unidos justamente no se muestra muy confiado con respecto al tipo o obviamente al mecanismo de voto que se va a estar llevando al cabo y dice que se pueden dar una cantidad importante de votaciones fraudulentas y es como que se puede maquinar un poquitito más en ese sector. ¿Cómo están sintiendo ahí, obviamente, en el lugar de los hechos, este ambiente y esta situación que se está generando? ¿Sería propicio? Eso justamente de lo que yo estaba hablando, es una situación que se está dando, está teniendo una importancia suprema en la discusión política. Y obviamente cada uno quiere llevar las cosas para su lado, es normal en una campaña política. Este es un país que está muy dividido, es un país que si uno, yo creo que en Asunción también tenemos canales de prensa de Estados Unidos y ustedes podrán ver si lo siguen. Hay veces que uno ve un canal y cree que está en un país, de una noticia o algo que pasó, y ve el otro canal y pareciera que está en un país diferente. Entonces, ahí a mí me llama la atención. Yo vengo siguiendo a Estados Unidos hace mucho tiempo. Tuve la suerte de poder estudiar acá mucho tiempo atrás y realmente en ese sentido la evolución del canal de 24 horas de noticias, porque son canales que toman partido, y eso está claramente. La mayoría toman partido por uno o por otro. Entonces cuando uno es electo, tiene la mitad del electorado en contra ya por las opiniones que día a día sin parar se emite sobre una persona. Y esa es la dinámica en este momento acá. Vamos a ver qué acontece. Si uno quiere ver un canal o algo, a alguien hablar bien del presidente de Estados Unidos, de este presidente o del anterior, porque así también ya era con el anterior, hay que ir a un canal y si quiere no está muy de acuerdo, uno va a otro canal y por supuesto. Pero es parte de la política y es parte del día a día y es muy interesante poder observar y como decía, ser un observador privilegiado de todo este rico proceso electoral de Estados Unidos. Así es. Embajador, ¿cómo usted visualiza un periodo post-pandemia de reactivación económica en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que lastimosamente Estados Unidos es puntero en todos los rankings negativos a nivel coronavirus? Sí, mira, en un momento dado el presidente Trump hablaba de una recuperación en forma de V, una pujante. De hecho, después de haber perdido algo así como 20 millones de empleos los meses de marzo y abril, vino una recuperación de más de 6 millones de nuevos empleos, gente recontratada. Se nota una caída muy grande, sobre todo en la parte de servicio. Y te quiero compartir con
contigo, David, una experiencia personal, ¿verdad? En el sentido que acá hubo una cuarentena muy estricta también, un poco posterior a Paraguay. Ya se fue reabriendo bastante, se reabrieron los restaurantes, están abiertos, se ve más gente en la calle, pero uno va al centro a tener un almuerzo de trabajo y me ocupo esa experiencia, por decir, para reunir con gente y avanzar en la agenda. Y uno va a un restaurante y es el único que está en el restaurante. Hay muy poca gente. Y hablando con el dueño del restaurante, bueno, ¿por qué acontece eso? Y el centro de Washington, que es un distrito federal, la gente, los trabajadores están todos en la casa. La gente, los empleados federales están todos en su casa. Eventualmente uno puede verlo. Entonces nadie viene al centro. Entonces los restaurantes están vacíos. Eso se sienten en los hoteles, se sienten en los restaurantes que mueven mucho. El servicio es la base de Washington, una ciudad muy turística. Y en verano uno no puede caminar por las calles, la cantidad de gente que suele haber acá. Hay muy poca gente. Entonces todo eso impacta. Se pensaba que esto duraría 2 o 3 meses. Bueno, se está viendo un resurgir en otros estados importantes, California, Florida, Texas, y todo eso va a afectar a la economía. Yo creo que el mundo vamos a seguir, vendrá la vacuna. Yo esa parte soy tan irresponsable que puedo dar mi opinión sin problema, pero es muy difícil predecir si vamos a volver a qué tipo de normalidad. Se habla que muchos trabajos no van a ser lo mismo, sobre todo los países más avanzados que tienen otro tipo de infraestructura. Vamos a ver cómo afecta todo eso, pero uno podrá predecir o querer predecir, pero solo el tiempo va a confirmar cómo va a ser el mundo después, o va a ser un asterisco en la historia, o muchas veces queremos también decir que el impacto va a ser tan grande y en 10, 15 años habrá que ver qué acontece en 20 años. Así que no me aventuro a dar una proyección tan exacta, pero obviamente va a acomodar muchas cosas y va a la gente tendrá que analizar y ver los impactos y ver qué camino tomar. Totalmente, embajador, así mismo como usted menciona. Bueno, en estos últimos segunditos que nos queda ya de programa del espacio, quisiera aprovechar para que usted pueda brindar un mensaje a todas las familias que están observando y que por supuesto tienen a un tío, un hijo, un sobrino estudiando ya en los Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje que da justamente el embajador en ese país norteamericano para todos los paraguayos? Este es un país muy grande también y muchas veces ustedes o nosotros leemos los números y nos preocupamos. Este es un país que de dimensión continental, son más de 330 millones de habitantes y decirles que estamos a disposición para ayudarles, para acompañarles, cualquier dificultad, cualquier inquietud que tenga. La embajada, los consulados están en todo momento, todos tenemos números de emergencia que están 24 horas a disposición de la gente. Y para acompañarles, para que todos tomen las precauciones, que todos nos cuidemos, obviamente, pero decirles que estamos al servicio de ustedes, de la gente, y con gusto acompañando y tratando de estar al lado de todos los compatriotas en este momento y en todo momento. Excelente, embajador. Queremos agradecerle este valioso tiempo que nos está brindando en su agenda, desearle muchos éxitos y, como siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, cuando ustedes quieran, Naya, David, voy a estar con ustedes y muchas gracias por esta oportunidad para conversar, para dialogar y hablar de temas de interés de todos. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Cuídense ustedes también y hasta pronto y hasta cualquier momento. Excelente, embajador. Muchísimas gracias. Un gran saludo. Bien, Nadia, nosotros con esto llegamos al final de este espacio de Foro Empresarial y tenemos que despedirnos. Asimismo, el espacio del lunes, en este caso, como siempre les recuerdo, si por ahí se engancharon un poquitito tarde, a partir de las 20 horas tenemos la repetición del espacio. Y no se olviden de que mañana, como todas las mañanas, tenemos el Foro Empresarial AM. Feliz inicio de semana para todos y bueno, espero que se queden con nosotros acá en el canal con la programación. Por supuesto, no se desprendan de las pantallas de 5 días. Tengan un buen resto de jornada. Será hasta mañana. Gracias por la compañía. Chao, chao. Chao, chao.